¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es realmente eso que llamamos yo? Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, pero no desde un solo punto de vista, sino a través de tres historias alucinantes de la sabiduría universal. Un pequeño viaje para intentar entender qué es eso del ego. La pregunta, a ver, parece simple, pero es de las más complicadas que existen, porque si empezamos a quitar capas, si quitamos el nombre, el trabajo, los recuerdos, ¿qué queda al final? Esta es la gran pregunta que va a guiar toda nuestra reflexión de hoy. Bueno, pues nuestra primera parada nos lleva a una historia del poeta Khalil Gibran, una historia muy curiosa, la de un espantapájaros. Con él vamos a empezar a desmontar un poco esa idea que tenemos de nuestra propia identidad. Vamos a ponernos en situación. Un campo vacío, un espantapájaros ahí, quieto, y de repente un comentario de un desconocido. Parece una conversación sin más, pero está a punto de desvelar algo muy, muy profundo. Y aquí, claro, llega la sorpresa. En lugar de lamentarse, el espantapájaros responde con un orgullo tremendo. Para él, su trabajo no es una carga, para nada. Es la fuente de su mayor placer. Toda su identidad, todo su ser, se basa en esa función que cumple. Pero aquí viene el remate de la historia. Con esta última frase, el espantapájaros nos lanza una pregunta directa a la cara. ¿Todo ese orgullo, ese placer, esa identidad que tiene, se basa en algo sólido o es literalmente paja? Y esto nos lleva a pensar, claro, ¿cuánto de nuestro propio yo es el cargo que tenemos, el coche, los seguidores en redes? ¿Es sustancia o es paja? Y esta es la pregunta que Gibran nos deja ahí flotando. ¿Cuánto de lo que consideramos nuestra esencia, nuestras convicciones más profundas, no es más que un relleno, un constructo que nos da una falsa sensación de que somos algo sólido? Vamos a quedarnos con esa idea en la cabeza un momento. Vale, pues con esa duda en mente pasamos a la segunda historia, que nos llega de la mano de Osho. Si Gibran nos hizo dudar de la sustancia de nuestro yo, Osho nos va a dar una lección sobre cómo podemos dominarlo. El entrenamiento lo cambia todo. El gallo pasa de ser pura reactividad, un ego ruidoso que siempre necesita demostrar lo que vale, pensemos en cualquier discusión en Internet, a un estado de calma absoluta. Su fuerza ya no está en lo que hace, sino en su quietud. Su poder es tan evidente que ya no necesita ni pelear. Los demás lo notan y se apartan. Esta transformación es una metáfora perfecta de cómo madura el ego. Es el paso de una identidad que necesita la validación de fuera, que busca el conflicto para sentirse real, a una fuerza interior que no necesita hacer ruido para saber que está ahí. El verdadero poder al final es silencioso. Así que la clave de todo esto, según Osho, es esta. La verdadera maestría no es inflar el ego, sino todo lo contrario, vaciarlo. Es como si al dejar de ocupar todo el espacio con nuestro yo, algo mucho más grande pudiera entrar. La fuerza no viene de tener un ego lleno, sino de su ausencia. Y agarrándonos a esa idea de vacío, llegamos a la última lectura, la más intensa de todas. Krishnamurti nos lleva al límite, aplicando estas lecciones sobre el ego al desafío más grande de la vida, la propia muerte. La situación es límite. Un hombre que se está muriendo no busca consuelo, busca una certeza. El miedo a lo desconocido es tan brutal que necesita una respuesta, la que sea. Ojo a lo que le mueve. Él cree que el conocimiento o que tener una respuesta clara va a ser la llave para librarse del pánico que siente. Lo que quiere es una garantía de que él, su yo, va a seguir existiendo de alguna manera. Pero Krishnamurti, que es un genio, hace algo increíble. No le responde. En lugar de eso, le da la vuelta a la tortilla por completo. No le pregunta por el futuro, sino por el presente. No se centra en la muerte, sino en la identidad que tiene miedo a morir. O sea, le pregunta, ¿quién es exactamente el que tiene miedo? Y aquí está la definición que le da. El yo no es una cosa sólida y que dura para siempre. Es más bien un paquete, un montón de identificaciones. Somos nuestro nombre, nuestra casa, nuestros logros, nuestros fracasos, nuestros recuerdos. Si quitas todas esas etiquetas, ¿qué queda del yo? Pues nada. Y esta es la gran paradoja que Krishnamurti saca a la luz. Nos aferramos con uñas y dientes a ese yo que conocemos, aunque muchas veces nos traiga dolor, ansiedad, limitaciones. Lo hacemos simplemente porque es lo familiar y nos da pánico lo desconocido. Muy bien, pues vamos a dar cabos. Hemos visto tres historias que parecen muy diferentes, pero en el fondo todas apuntan hacia una misma verdad sobre la naturaleza del ego. A ver, el espantapájaros nos avisa de que nuestro ego puede ser una ilusión. El gallo nos enseña que la fuerza de verdad está en ir más allá de ese ego que siempre reacciona. Y el moribundo nos muestra que para liberarnos del miedo más profundo, tenemos que entender que ese yo al que nos aferramos no es más que un conjunto de ideas.
Y este es el punto final de Krishnamurti. La paz, la verdad, no se encuentra buscando y acumulando respuestas para satisfacer al ego. Se encuentra cuando la mente deja de buscar, cuando se rinde. Y es en ese silencio donde de repente aparece algo mucho más real. Así que cerramos con esta pregunta en el aire. Si el espantapájaros al final está hecho de paja, si el gallo encuentra su poder en la quietud y si el moribundo halla la paz al soltar, ¿qué es lo que queda de verdad cuando todas esas capas de identidad que hemos construido se desvanecen? La respuesta, quizá, no está en más palabras, sino en la experiencia de esa misma quietud.